Muy bien, hablaremos ahora de la nomenclatura química inorgánica. Esta se refiere a la forma en la que se escribe un compuesto y la forma en la que nosotros podemos nombrarlo. Bueno, pues antes de comenzar necesitamos saber qué es una fórmula. Pues una fórmula es la forma en la que nosotros representamos un compuesto mediante los símbolos de los elementos que los constituyen y el número de veces que se encuentra cada uno de ellos. Por ejemplo, esta es la fórmula del agua y vemos que está constituida por hidrógeno, oxígeno y que tenemos un 2 aquí como subíndice que nos indica que hay dos hidrógenos. Esta sería la fórmula del ácido sulfúrico y en ella nosotros tenemos presente hidrógeno, azufre, oxígeno y tenemos como subíndices el número 2 en el hidrógeno que nos indica que hay dos hidrógenos y el número 4 en el oxígeno que nos indica que hay cuatro oxígenos. Otro ejemplo sería el hidróxido de calcio. Aquí nosotros tenemos al calcio, al oxígeno y al hidrógeno representado el calcio una vez, pero ahora aquí como podemos observar hay un paréntesis y un subíndice fuera. Este subíndice fuera nos indica que todo lo que está dentro del paréntesis se multiplica, así que en realidad tenemos dos oxígenos y dos hidrógenos. Muy bien, además de esto es indispensable conocer el número de oxidación. Si nosotros no conocemos el número de oxidación que está usando cada uno de los elementos al combinarse, es muy difícil poder hacer una fórmula correctamente. Es por ello que es indispensable conocer el grupo al que pertenecen dentro de la tabla periódica para poder ubicar este número de oxidación. Cuando nosotros nombramos un elemento, decimos que vamos a conocer su nomenclatura. Recibe el nombre específicamente de nomenclatura química. Han existido diferentes formas de nombrar los compuestos a lo largo del tiempo y bueno, pues unas de ellas son la nomenclatura IUPAC tradicional, IUPAC Stock y la IUPAC contemporánea. De la cual nos ocuparemos en este momento es de la IUPAC tradicional. Muy bien. Para poder escribir un compuesto, lo primero que tenemos que conocer es qué es un catión, qué es un anión y qué es un radical, porque estos elementos son, estas partes de un compuesto son indispensables para poder entender cómo se escribe una fórmula. Bueno, pues lo primero que tenemos que conocer es un catión y los cationes son todos los elementos que tienen número de oxidación positivo. Bueno, pues es importante recordar que todos los elementos que tienen número de oxidación positivo son los metales. Si nosotros hablamos específicamente de la familia A, nos estaremos refiriendo al grupo 1, 2 y 3 de la tabla periódica. También están incluidos todos los elementos de la familia B que ocupan la parte central de la tabla periódica. Muy bien. Aquí les muestro una tabla donde se encuentran presentes todos algunos de los elementos con número de oxidación positivo. En esta zona verde nosotros podemos encontrar a elementos que únicamente usan un solo número de oxidación. Observemos, el sodio nada más usa el 1, potasio 1, rubidio 1, cesio 1, litio 1, la plata 1 y no usan jamás otro número de oxidación más que el 1. Los elementos que se encuentran en la segunda columna tienen como número de oxidación el +2, el calcio, el estroncio, el bario, etcétera, berilio. Y estos elementos nunca van a usar un número de oxidación diferente. Muy bien, si nosotros vamos a esta tercera columna, son elementos con número de oxidación 3, y está el aluminio, el bismuto, el itrio, el lantano, etc. Bueno, pues todos estos elementos únicamente siempre van a usar como número de oxidación el +3, y finalmente, si nos vamos a esta columna, tenemos elementos con número de oxidación 4, como el circonio, el hafnio, el germanio. Estos elementos regularmente no usan otro número de oxidación más que el que indica cada una de las columnas en las cuales están ubicados o el grupo en el cual ellos pertenecen. Muy bien, como todos estos elementos únicamente usan una sola valencia o número de oxidación, cuando los nombramos no usamos ninguna terminación.
estos elementos se van a nombrar tal cual aparece su nombre en la tabla periódica. Por decir, si yo quisiera escribir hidróxido con la presencia de calcio, pues diría hidróxido de calcio sin agregar ninguna terminación. Por ejemplo, el bismuto, por ejemplo, hidróxido de bismuto, así se diría tal cual aparece su nombre en la tabla periódica. Sin embargo, nosotros podemos tener otros elementos como los de esta zona morada. En esta se encuentran elementos que regularmente pueden usar 2 o incluso pueden usar más números de oxidación. En este caso tenemos, por ejemplo, el cobre, que puede usar la +1 como número de oxidación el 1 y el número de oxidación 2. El mercurio también puede usar el 1 y el número de oxidación 2. Por ejemplo, el cromo usaría la 2 y la 3. Bueno, con la finalidad de conocer al nombrar compuestos que tengan estos elementos, con la finalidad de poderlos distinguir, entonces a estos elementos cuando se nombren se les dará una terminación específica. Por ejemplo, todos los elementos que usan su número de oxidación más bajo, por ejemplo, en este caso el cobre que está usando la +1, el mercurio que está usando la +1, tendrán terminaciones oso. Cuando el número de oxidación sea mayor, como el +2, que en este caso para el cobre sería el 2 y para el mercurio también 2, tendrán las terminaciones ico. Por ejemplo, nosotros podemos observar del cromo al níquel, todos estos elementos, su número de oxidación más pequeño es el 2 y su número de oxidación más grande es el +3. Así que para ellos, el número de oxidación +2 tendrá la terminación oso y el número de oxidación +3 tendrá la terminación ico. El estaño usa 2 números de oxidación, el 2 y el 4, igual que el plomo, el 2 y el 4. Así que para estos dos elementos, cuando usen la 2 tendrán terminaciones oso y cuando usen la 4 tendrán terminaciones ico. Con esto nosotros podemos observar que cuando un elemento usa como número de oxidación 2 números de oxidación, el más pequeño siempre tendrá terminación oso y el más grande tendrá terminación ico. ¿Okay? Bueno, aquí están los nombres que estos elementos usarían. Por ejemplo, el cobre sería cuproso o cúprico. El mercurio sería mercuroso o mercúrico. El cromo sería cromoso o crómico. El hierro sería ferroso o férrico. El manganeso sería manganoso o mangánico. El cobalto sería cobaltoso o cobáltico. El níquel sería niqueloso o niquélico. El estaño sería estanoso con N o estánico. El plomo sería plumboso o plúmbico y finalmente el oro sería auroso o áurico. En este cuadro nosotros podemos observar esas terminaciones. ¿Ok? Vuelvo a repetir, todos estos elementos que se encuentran en este cuadro, en este primer cuadro, son la lista de cationes que con más frecuencia vamos a utilizar para hacer nuestros compuestos. ¿Ok? En una fórmula también tenemos aniones, ¿sí? Los aniones van a ser aquellos elementos con número de oxidación negativo. Muy bien, y en este grupo de elementos encontraríamos, por ejemplo, el selenio, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el carbono, el fósforo, el astato. Todos estos elementos tienden a tener número de oxidación negativo, por eso son aniones. ¿De acuerdo? Bueno, después más específicamente hablaremos de cómo usan sus terminaciones cuando forman ácidos o cómo usan sus terminaciones cuando forman sales. Ahorita únicamente nos quedamos con la idea de que todos los aniones tienen signo positivo o son iones, perdón, negativos o son iones negativos, ¿vale? Muy bien. Y tenemos finalmente también lo que es un radical. Un radical
está formado por la unión de dos o más elementos y tiene número de oxidación negativo. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un radical. El radical es SO4. Ya está formado por dos elementos, el azufre, el oxígeno, pero aquí le faltaría una parte en esta zona para que se completara y pudiéramos considerarlo como una fórmula completa. ¿Sí? ¿Por qué tiene un -2? Observemos. Este es una parte de una fórmula, esto es un radical. El azufre iría en medio, está formado por 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los rosas, y va a estar rodeado de 4 oxígenos. Un oxígeno con enlace covalente polar aquí, otro oxígeno con enlace covalente polar en esta zona, dos oxígenos con enlace covalente coordinado, como ya lo habíamos visto en otras clases anteriores, donde el oxígeno no da nada al enlace y el azufre aporta 2 electrones, el oxígeno no da nada y el azufre aporta estos 2 electrones. Pero si nosotros podemos observar, aquí faltaría un enlace y aquí faltaría un enlace, porque este oxígeno estaría incompleto y este estaría incompleto. Es por eso que nosotros le ponemos un 2, porque tenemos 2 espacios libres para que este radical se una a una parte positiva, aquí y pueda formar una fórmula completa. Es decir, yo aquí le podría poner hidrógeno, que sería aquí un hidrógeno, aquí otro hidrógeno, y se completaría, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Entonces, los radicales, digamos que son la unión de dos elementos, tienen número de oxidación porque todavía no es una fórmula completa, le falta aquí unirse a una parte positiva para que ésta sea una fórmula completa. Aquí les muestro, están las listas con todos los radicales que vamos a usar durante este semestre y para este tema. ¿Sí? Nosotros podemos observen que en este caso sería cloro con oxígeno, o sea, son radicales porque están formados de 2 o más elementos. Aquí es cloro con oxígeno, tenemos bromo con oxígeno, yodo con oxígeno, nitrógeno con oxígeno, todos estos son radicales, ¿sí? Este es azufre con oxígeno, carbono con oxígeno, cromo con oxígeno, boro con oxígeno, aluminio con oxígeno. Todos estos que ven ustedes aquí son radicales. Aquí hay un radical formado de 3 elementos, fierro, carbono y nitrógeno. Y bueno, cada uno de ellos va a recibir un nombre diferente dependiendo del tipo de compuesto que va a formar, si es un ácido o si es una sal, y eso también lo veremos en su momento. Por el momento lo que nos interesa es entender que esto es un radical y que son negativos y que se tienen que unir a una parte positiva para que formen una fórmula completa. Tenemos también aquí otros radicales, que es el hidróxido, el óxido y el peróxido, que no forman parte de este cuadro en esta zona porque ni van a ser ácidos ni van a ser sales. Estos van a ser hidróxidos, van a ser óxidos. Muy bien. Para poder escribir un compuesto necesitamos siempre saber algunas reglas. Comenzaremos. Siempre que vamos a escribir una fórmula, siempre tiene que haber una parte positiva y una parte negativa. Es decir, siempre vamos a tener un catión unido a un anión o el catión unido a un radical. Por lo tanto, el anión con el radical no se pueden unir porque todas nuestras fórmulas tendrán que tener una parte positiva y una parte negativa. Muy bien. Las demás reglas se las voy a explicar directamente con unos ejemplos. Ok. Cuando nosotros vamos a unir dos elementos nada más, es decir, vamos a unir un catión con un anión. El catión será, en este caso, el aluminio y el anión será el azufre. ¿Ok? Siempre hay una regla que nos dice que siempre vamos a empezar
por el positivo y después escribimos siempre el negativo. Así es que escribimos primero el aluminio, después escribimos el azufre. Posteriormente se escribe en la parte superior de cada uno de los elementos el número de oxidación que tienen. El aluminio tiene +3, el azufre tiene -2. Posteriormente se van a cruzar y se van a colocar como subíndices del otro elemento. El aluminio tiene +3 y lo cruzamos hacia el azufre, y el azufre tiene -2 y lo cruzamos hacia el aluminio. De tal manera que nos va a quedar Al2S3. Esta sería la forma final en la cual quedaría escrito un compuesto en donde nosotros unimos un catión con un anión. Otro ejemplo. Escribimos siempre primero el catión, el elemento positivo, después escribimos el elemento negativo, colocamos en la parte superior de cada uno de ellos su número de oxidación, el sodio es +1, el azufre es -2. Posteriormente cruzamos el número de oxidación y lo colocamos como subíndice del otro elemento. Así que el sodio tiene 1, lo cruzamos hacia el azufre, y el azufre tiene 2, lo cruzamos hacia el sodio. La fórmula quedaría así, Na2S, porque el número 1 nunca lo vamos a escribir en nuestra fórmula final. El 1 no se escribe. Otro ejemplo. Nuevamente escribimos primero el elemento positivo. Después escribimos el elemento negativo, colocamos los números de oxidación en la parte superior de cada uno de ellos. En este caso el calcio es +2, el azufre es -2. Cruzamos los números de oxidación como subíndices del otro elemento. En este caso el calcio es 2, lo colocamos en la base del azufre, y el azufre es -2, lo colocamos en la base del calcio. Cuando tenemos que los números que quedan como subíndices son iguales, es decir, nos queda 2 y 2, por regla se van a eliminar y van a quedar 1 y 1. Pero como el 1 no se pone, entonces nos quedaría CaS. Es una regla de eliminación. El 2 y el 2 se eliminan y nos quedaría 1 y 1, pero el 1 no se pone. Este es otro ejemplo. Cuando unimos dos elementos, por ejemplo, el calcio, que tiene número de oxidación 2, con otro elemento que tiene 4, escribimos primero el positivo, después escribimos el elemento con número de oxidación negativo, colocamos los números de oxidación en la parte superior, cruzamos los números de oxidación como subíndices del otro elemento. Aquí cruzamos el 2 y aquí cruzamos el 4. Pero por regla general, cuando tenemos 4 y 2, 4 y 2, vamos a escribir la mitad de cada uno de los subíndices que nos quedaron. Es decir, 2, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Nos podrían quedar también al revés, es decir, tener la unión de dos elementos donde fuera de este lado un 4 y de este el 2, se aplica de la misma manera la regla. Y aquí hay otro ejemplo, nuevamente, donde tenemos dos números de oxidación iguales. En este caso, vamos a unir el aluminio con número de oxidación +3 con el nitrógeno que tiene -3. Escribimos siempre primero el elemento con número de oxidación positivo, escribimos después el negativo, cruzamos los números de oxidación como subíndices del otro elemento, pero como son iguales, en este caso es 3 y 3, los eliminamos y dejamos 1 y 1, de tal manera que la fórmula nos queda de esta manera, AlN. Bueno, ahora vienen ejemplos donde vamos a unir un catión con un radical.
En este caso va a ser calcio con el radical nitrato. Este calcio está en nuestra lista de cationes y este radical también está en la lista de los radicales que les mostré hace un momento. Muy bien, escribimos primero el positivo, que va a ser el catión, escribimos después el negativo, que va a ser el radical. Colocamos en la parte superior de cada uno de ellos el número de oxidación que le corresponde, calcio más 2, radical nitrato menos 1. Es muy importante observar que este radical tiene además aquí un número como subíndice, este es un 3. Por ningún motivo nosotros podemos separar a estos tres elementos. El nitrógeno, el oxígeno y el 3 siempre deberán permanecer juntos y nosotros no los podemos separar. Por lo tanto, cuando nosotros cruzamos los números de oxidación, lo cruzamos hasta el lado opuesto como subíndice del radical nitrato y el 1 lo colocamos como subíndice del calcio. Para distinguir de todos los elementos que forman el radical, que serían el nitrógeno, el oxígeno, más este subíndice 3, vamos a colocar un paréntesis y colocamos el 2 afuera, que es este 2. Y el 1 no se pone. Esta será nuestra fórmula final. Ca, abrimos un paréntesis, NO3, cerramos el paréntesis y el 2. De esta forma nosotros sabemos que este 2 proviene de haber cruzado el número de oxidación del calcio, pero que el 3 ya formaba parte del radical. Y vuelvo a repetir, ese número nosotros no lo podemos mover por ningún motivo. Otro ejemplo, si nosotros queremos unir el calcio ahora con este radical hiponitrito. Muy bien, el calcio tiene más 2, el hiponitrito tiene menos 1. Si observamos este radical no tiene ningún subíndice, ¿de acuerdo? Sin embargo, el calcio tiene más 2. Vamos a cruzar como subíndice del radical nitrato y el 1 lo cruzamos como subíndice del calcio. Muy bien. Aunque nuestro radical no tenga ningún subíndice aquí, nosotros vamos al cruzarlo, vamos a colocar nuevamente un paréntesis porque este número 2 proviene del número de oxidación del calcio y no forma parte del radical nitrato, o sea, no es NO2 junto. Es NO, ponemos un paréntesis y el 2 va afuera. Aquí les puse un ejemplo de lo que no debemos hacer, por eso lo coloqué en rojo. Algunas personas al hacer el cruce no ponen este paréntesis y les quedaría así la fórmula. Si nosotros lo escribimos de esta manera, está equivocado porque nosotros pensaríamos que este 2 pertenece al radical y no es así. El 2 proviene de haber cruzado el número de oxidación del calcio, así que corresponde colocar un paréntesis a la fórmula. Esta es la fórmula correcta. Un ejemplo más. Vamos a unir ahora un catión, que sería el aluminio, con un radical sulfato. Muy bien. El aluminio tiene número de oxidación más 3, lo colocamos en la parte superior. El radical sulfato tiene como número de oxidación menos 2, lo colocamos en la parte superior. Cruzamos los números de oxidación y los colocamos como subíndices del otro elemento, quedando nuestra fórmula de la siguiente manera. El 2, abrimos un paréntesis, colocamos en el interior del paréntesis el radical, cerramos el paréntesis y el número 3 quedará fuera del paréntesis porque es el número que proviene de haber cruzado el número de oxidación del aluminio. Esta sería la fórmula final correcta. Otro ejemplo. Si nosotros unimos un catión como el aluminio con un radical NO3,
Bueno, escribimos primero el positivo, después escribimos el negativo, colocamos en la parte superior de cada uno el número de oxidación que les corresponde, cruzamos el número de oxidación que tiene cada uno de ellos y es muy importante darnos cuenta que este número 3 no es el 3 que tiene el radical. El 3 es el número de oxidación del aluminio y este 3 pertenece desde un principio al radical. Cuando nosotros cruzamos los números de oxidación, vamos a colocar después, bueno, el aluminio estaría una vez, quedamos que el 1 no se pone, después abrimos un paréntesis, colocamos el radical adentro, NO3, y finalmente cerramos el paréntesis y en la parte de afuera colocamos el 3, que proviene de cruzar el número de oxidación del aluminio. Este 3 es este 3. Finalmente, tenemos otro ejemplo. Si nosotros unimos un catión con número de oxidación más 3, con un radical con número de oxidación menos 3, vamos a seguir exactamente la misma regla que ya habíamos comentado. Cruzamos los números de oxidación, ¿sí? Y cuando los números de oxidación son iguales como subíndices, 3 y 3, los vamos a eliminar y va a quedar 1 y 1. Pero como el 1 no se pone, entonces como el 1 no se pone, entonces quedaría AL, PO4. Sin colocar los unos, sin colocar los 3, los números 3, porque esos se eliminaron por regla. Un ejemplo más. Si yo voy a unir el sodio con el radical sulfato, el sodio tiene como número de oxidación más 1, el radical sulfato tiene como número de oxidación menos 2. Muy bien, escribimos entonces primero el positivo, después el negativo, colocamos los números de oxidación en la parte superior, cruzamos los números de oxidación para que queden como subíndices del otro elemento. Nosotros nos podemos dar cuenta ahora que en el sodio va a quedar un 2 que pertenece aquí a este 2, es el mismo 2, y nosotros aquí cruzamos un 1, pero como el 1 no se pone, entonces en estos casos no es necesario colocar ningún paréntesis porque el 1 no se pone. Entonces podemos considerar como una regla que cuando cruzamos el número de oxidación que proviene de un catión que tiene como número de oxidación más 1, jamás vamos a colocar un paréntesis. Esa sería la regla. Si el número de oxidación que nosotros cruzamos proveniente del catión hacia el radical es 1, ese número no se pone, por lo tanto no hay paréntesis en la fórmula.